Entonces, por aquí tienen ustedes, me confirman que están observando una tabla que dice relación entre el tipo de relleno. Sí. Sí. Ok, gracias. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, aquí, Sí, ¿para qué sirve esta tablita? Para que conozcamos de una manera aproximada cuál es el giro que se requeriría para que se produzca el empuje activo. Entonces, me voy a imaginar un muro que tiene, por ejemplo, unos 5 metros de altura. Ojo, estoy midiendo desde la corona hasta su base, 5 metros de altura, para que se pueda presentar de este lado el empuje activo, con el coeficiente de empuje activo que vamos a revisar en un instante. Necesitaríamos que aquí arriba se mueva ¿cuánto? Se mueva, si fuese un suelo granular denso, debería girar 0.001. Si ustedes multiplican este dato por 5, les va a dar 5, esto está en metros, ojo, ¿no? 5 metros por 0.001, me va a dar aquí 0.005, o sea, 5 milímetros. Entonces, si hay posibilidad de que este terreno granular arriba se mueva 5 milímetros, yo puedo diseñar con el empuje activo. Pero si no se va a mover absolutamente, entonces tendría que diseñar aquí con el empuje en reposo, que como digo es mayor, ¿no? Si fuese, en cambio, un suelo granular suelto, imagínense una arena suelta, tendría que desplazarse ¿cuánto? 0.004 sería la rotación. Si ahora, en su lugar, lo coloco aquí y multiplico 5 por 0.004, sería 20, entonces tendríamos 2 centímetros, ¿no? 0.0020. ¿Qué significa? Que tendría que moverse 2 centímetros para que yo pueda diseñar con el empuje activo. ¿Qué pasa si mi límite es 1 centímetro o menos, ¿no? Entonces, si yo tengo que controlar el desplazamiento, no se va a presentar aquí el empuje activo, sino un empuje mayor. Y lo mismo podríamos decir abajo, ¿no? Supongamos que esta altura es de 1 metro, 1 metro, lo que está enterrado o empotrado, digamos, la base del muro, para que aquí se presente empuje pasivo, de este otro lado, este punto tendría que desplazarse en esta dirección los valores que aquí aparecen, 0.002, 0.06, 0.20 y 0.040, ¿no? Estos siempre multiplicarán a esta altura de 1 metro o la altura que tuviesen. Entonces, como ven, para que se dé el empuje activo necesito desplazamientos pequeños, si es que los comparo con los del empuje pasivo. Aquí, por ejemplo, para el empuje pasivo es 20 veces tiene que moverse, por acá 15 veces, por aquí el doble, y por aquí también el doble, dependiendo del tipo de material. Hay un audio que está abierto. Creo que ya lo silenciaron. Sí. ¿Hasta ahí está claro entonces? ¿Para qué sirve esta tablita? Sí, ingeniero. Ya, el origen de esta tabla, van a encontrar una tabla muy similar en el manual de diseño de puentes LRFD. Se van al manual LRFD de diseño de puentes, van a encontrar en el capítulo relacionado con el diseño de estribos esta información, que es vital en realidad, porque muchas veces se pasa de frente al cálculo, siempre se utiliza el empuje activo y se olvida esto, ¿no? Y bueno, aquí tienen entonces la primera expresión para lo que es el empuje activo. Este va a ser simplemente un factor que, por ejemplo, les puede salir 0.30, 0.40, 0.38, le va a salir valores de esta naturaleza, 0.25, por ejemplo. Son valores de este orden de magnitud. Y van a multiplicar a la presión vertical del suelo. Aquí, en el lado inferior, tienen qué significa cada una de estas variables. Yo por aquí voy a mostrarles más o menos
una ayuda. Ahí tienen un muro, y aquí está el relleno, y abajo el nivel horizontal. Entonces podrían tener, por ejemplo, aquí una pendiente, miren, con respecto a la vertical, el azul es una vertical, una pendiente, que aquí estamos hablando del respaldo del muro, hemos dicho que es esta pared. Entonces, beta sería ese ángulo, el ángulo que hace la vertical con la inclinación interna del muro. Eso sería beta. Y beta siempre se mide así, ¿no? Desde la vertical en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario hacia el respaldo. Esa es la medida de beta. ¿Qué cosa es I? Entonces ya vimos beta. ¿Qué cosa es I? Es la inclinación del relleno. También este ángulo está en grados. Esto es I, ¿no? Pueden ser 10 grados, 15 grados, 12 grados. Sería este relleno. Sí. En el ejercicio que usted publicó, aquí decía que el coeficiente K, el coeficiente de variación de tierra lateral activo Ka, era igual a 1 menos seno del ángulo de fricción interno entre 1 más seno del ángulo de fricción. Sí, correcto. Pero aquí es otra fórmula. Ya, vamos a explicarlo. Ahorita mismo lo vemos. Es cero. ¿Perdón? El ángulo vendría a ser cero, por eso es que se reemplaza y va a quedar 1 menos seno entre 1. Claro, o sea, si ustedes reemplazan aquí beta es 0 y les queda coseno cuadrado de phi. Y si abajo reemplazan i es igual a 0, beta es igual a 0 y delta es igual a 0, y esta expresión trigonométrica la simplifican, les va a quedar cualquiera de estas dos que son similares, ¿no? Tangente cuadrado de 45 menos phi medios, o les va a salir caso A, que es su equivalente trigonométricamente, 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi, que es lo que su compañero estaba comentando. O sea, nosotros aquí estamos mostrando la fórmula general que me permite, por este método de ranking que hemos estado viendo hace un rato, había un auto-ranking, encontrar el empuje activo tomando en consideración inclinación del terreno, inclinación de la pared, y delta, ¿qué cosa es? Delta es la fricción que hay entre la pared y el suelo. O sea, aquí el suelo tiene un ángulo de fricción entre grano y grano, el ángulo se llama phi, es el ángulo de fricción interna del suelo. Pero entre el suelo y la superficie de concreto hay un ángulo, entonces voy a ponerlo de esta forma. Aquí coloco la pared nuevamente. Yo debería esperar que aquí las fuerzas sean de esta forma. Ese triángulo que tracé antes, debería esperar más o menos que me dé esta figurita, este triángulo que estoy trazando. Entonces, si el ángulo delta, este ángulo que está el primero de la lista, el delta, fuera 0, o sea, si no hubiera fricción entre el terreno y la superficie del concreto, esta presión sería exactamente perpendicular a la superficie del concreto. Entonces, entre esta línea y estas fuerzas, el ángulo sería 90 grados. No habría inclinación porque delta vale 0. Pero cuando existe inclinación aquí, cuando hay un ángulo, por ejemplo 5 grados, 10 grados, 15 grados, entonces el trazo se tendría que hacer así. Así. Las fuerzas vendrían en esta dirección. Y el ángulo que queda aquí es el ángulo delta. Entonces, delta, ¿qué representa? Representa la fricción que hay entre el suelo y el concreto. Entonces, en el problema que se ha presentado, es el problema más sencillo que puede haber, donde delta vale 0, i vale 0, beta vale 0, ¿no? Coseno de 0 es 1, por aquí también esto es 0, y haciendo relaciones trigonométricas, esto también es 1, ¿no? Coseno de 0 es 1. Haciendo relaciones trigonométricas se encuentran alguna de estas dos expresiones que son equivalentes, ¿no? Que no valen para todos los casos, sino solamente cuando la pared interna es vertical y cuando la superficie es horizontal. Incluso hay un problema que lo hemos resuelto para pared inclinada,
pero hemos asumido, hemos dicho, bueno, para simplificar usemos esta fórmula, ¿no? Pero ya saben que la expresión más amplia es la que aparece aquí en la diapositiva. Hay una cuestión importante. Si ustedes van al manual de puentes que les decía, va a haber un límite entre delta, sí, entre beta y entre i. O sea, la inclinación que tengo aquí y esta otra inclinación, no puedo llegar a que esto me dé un valor negativo, ¿no? Si no, esta fórmula me va a salir una cosa, o sea, la raíz de un valor negativo ya no va a existir. Entonces ese es el límite que tiene la expresión. Y para el empuje pasivo, ustedes pueden observar que donde aquí se sumaba más, aquí se está restando. Aquí se sumaba, phi más delta, beta más delta, aquí se está restando. Lo mismo, phi menos i y beta menos i, aquí sí queda un más y el otro queda menos i. Aquí está el límite que le estaba diciendo. El ángulo de fricción delta no debería ser mayor que la mitad del ángulo de fricción interna fija. Ese cuidado hay que tener. Se ha dicho de otra forma, el terreno consigo mismo tiene una fricción importante y con el concreto su fricción tiene que ser menor. ¿Cuánto? La mitad debería ser el tope que pudiésemos considerar. Ese es el límite. Ahora, estos dos empujes que estamos mostrando aquí, o perdón, estos dos coeficientes de empuje, son coeficientes de empuje solamente para un momento en que el terreno, de manera estática, está generando empujes. Pero si viniera un sismo, la presión va a aumentar. La presión va a aumentar, tanto la vertical como la horizontal. Nosotros aquí estamos calculando empujes horizontales. Aquí aparece este método de unos japoneses, Mononobe Okabe, que crearon un método que se llama método pseudoestático, ¿no? O sea, existen métodos dinámicos que son más sofisticados, pero este es el método que la mayoría emplea. O sea, las expresiones anteriores, coeficiente de empuje pasivo o coeficiente de empuje activo, ahora le colocan sus índices en mayúsculas, ¿no? Para decir que viene de un sismo. Pues, como ven aquí es coeficiente de empuje activo por sismo y coeficiente de empuje pasivo por sismo. P es pasivo y earthquake. Pues aquí cambia la expresión y este factor tienen que emplearlo para calcular los empujes, incluyendo la gravedad e incluyendo la aceleración vertical, y en este caso, incluyendo la gravedad y también la aceleración vertical. Ok, entonces, este es un método que se parece mucho al estático porque voy a tener un diagrama de fuerzas, pero en el caso de las cargas estáticas, ojo, si tengo un triángulo, su centro de gravedad, o sea, la resultante de fuerzas está a h tercios, ¿no? Si toda la altura es h, esta fuerza que es la resultante actuará a h tercios. Eso es en empuje pasivo o activo para cargas estáticas. Para cargas dinámicas, el punto de aplicación es h medios. ¿Ok? O sea, la presión total se calcula efectivamente como si fuera un triángulo, pero la resultante se coloca a h medios. O sea, yo puedo asumir que esta fuerza, la resultante, o sea, el área de todo el triángulo, es la que aparece aquí. Veo un medio, o sea, es la mitad de la base por la altura, etcétera, por los coeficientes, pero la posición ya no es h tercios, sino h medios. Esto es h medios. Para Mononobe Okabe. ¿Ya? Para tomar en cuenta el efecto del sismo. Porque en realidad las presiones durante sismos son así, ¿no? Son así como una parábola. Entonces, este punto de aplicación va a subir y una manera sencilla de calcularlo es a h medios. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? Ingeniero, disculpe, ¿podría indicar phi en un muro de contención? ¿En dónde se encontraría? ¿El valor de phi? Sí. Ya, ok. El valor de phi es una característica del suelo, ¿no? O sea, ustedes
cuando han estudiado suelos, han visto algunas propiedades como, por ejemplo, límite líquido, límite plástico, han observado, por ejemplo, la granulometría del suelo, pero cuando ya han estudiado la parte, digamos, eso es la parte básica del tema de suelos, ¿no? Que es simplemente para clasificar a un suelo. Pero cuando ya han tenido que estudiar la capacidad del suelo, la resistencia del suelo, estudiar un método como el de Meyerhoff, Terzaghi, Bowles o cualquier otro autor, han tenido primero que discutir qué es el ángulo de fricción phi del suelo y la cohesión del suelo. Entonces, phi es una propiedad del suelo, no del concreto, sino que yo puedo trazar, yo puedo trazar aquí un diagrama que deben haber visto en resistencia de materiales o en suelos, o en ambos cursos. Puedo trazar un círculo de Mohr de esfuerzos, o varios círculos de Mohr de esfuerzos, y puedo encontrar una superficie de falla Con huertas. Ajá, esta superficie de falla, esta altura es C, sería la cohesión, y este ángulo es el ángulo phi. O sea, matemáticamente lo representamos así. ¿Qué indica internamente? Internamente indica que cada uno de los granos de la arena, o de la grava, o del material de relleno granular, están generando entre ellos unas fuerzas de fricción, ¿no? Y el ángulo phi, mientras más alto es, me indica que este suelo es un suelo más friccionante, y mientras más bajo es, quiere decir que, digamos, como capacidad portante va a tener menos capacidad, y como empujes, los empujes también van a disminuir, ¿no? O sea, a mayor phi, mayor empuje y mayor capacidad portante. A menor phi, menor empuje y menor capacidad portante. Es una propiedad del terreno, del suelo, ¿no? Y normalmente aquí lo que me interesa estudiar es el relleno que voy a poner. En mi especificación tendré que indicar algunas características al respecto. Ingeniero, ese valor creo que te da, no es que creo, te da el estudio de mecánica de suelo, ¿no? Va a depender mucho, o sea, cuando por ejemplo necesito entrar al análisis de este muro, ojo, yo tengo que indicar alguna especificación técnica. El estudio de suelos me puede decir cómo es el suelo actualmente. Supongamos que el terreno fuese así, por la línea azul. ¿No? El terreno, imagínense que es de esta forma. El estudio de suelos me dirá el phi de ese terreno. Pero cuando yo coloque un relleno aquí, acá está la palabra relleno subrayada, podría utilizar ese mismo material si es apto, o podré yo mismo, como ingeniero civil, definir qué características debe tener el relleno. Usar grava o arena o hormigón, etcétera, con un ángulo phi mínimo de tanto o máximo de tanto. Tendré que darle algunos límites, además de la densidad del peso, porque esos datos son los que voy a usar en mi cálculo. ¿Perdón? Ingeniero, disculpe, en caso si el terreno fuera un arenoso, porque las arenas, si bien es cierto, creo que no tiene ángulo de fricción. Usted está mencionando que el ángulo de fricción, mientras mayor ángulo de fricción, el terreno sería más resistente, ¿no? Ajá. La arena sí tiene un ángulo de fricción, pero es bajo. Sí lo tiene, porque es friccionante el suelo. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? O sea, prácticamente para construir en la arena sería totalmente malo. No, o sea, cuando yo le señalo esto, acá lo voy a poner. O sea, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Imagínense que esto fuera arena. Si fue una arena, por ejemplo, con un ángulo de fricción, vamos a ponerle de 17 grados, la zapata me va a salir más o menos esto, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Ya? Si el ángulo de fricción fuera, por ejemplo, 30 grados, probablemente me salga la zapata que estaba dibujado ahí en negro. O sea, mientras más bajo es el ángulo de fricción, tengo menos resistencia, por lo tanto tendría que crecer mi cimentación. ¿Ok? Y mientras más alto sea el ángulo de fricción, más resistencia, probablemente mi cimentación me salga más pequeña. Pero esto es una idea cualitativa nada más, no hemos puesto aquí fuerzas ni cargas, no sabemos de cuánto estamos hablando, pero esta sería la idea, ¿no? A más ángulo de fricción, más capacidad. Sí, disculpe, pero por ejemplo, yo en el laboratorio de suelos, hice lo que es una comparación, ¿no? Entre lo que es en la arcilla y lo que es con lo que es una arena, ¿no?
con la prueba de consolidación con un tobito, algo así dice, y lo llevé a lo que es hasta el laboratorio a someter a esfuerzos. Entonces, por lo tanto, la arena se desmoronaba totalmente rápido y no presentaba nada de ángulo. ¿Cuál era el objetivo de la prueba de consolidación? Eso, en determinar el ángulo de fricción, todo eso, los parámetros líquido de plástico, todo eso es lo que nos indicó, pues, ¿no? Entonces, cuando hice la comparación entre la arena y la arcilla, ¿no? El ángulo de fricción de la arena no tenía, porque no podía yo hacer la prueba porque se desmoronaba muy rápido. No, o sea, ahí hay un error en cuanto al concepto o al ensayo en sí. Entonces, mira, yo hago un ensayo de consolidación, normalmente lo hago en arcillas. O sea, cualquier ensayo de consolidación se hace en arcillas, porque las arcillas, primero, son, digamos, materiales que yo le coloco carga. En el momento se deforma, por ejemplo, 2 centímetros. Y en 20 años, con la misma carga, sin haberle variado nada, esos 2 centímetros pueden convertirse en 15, 20 o 30. Entonces, más de una vez, si yo pretendo colocar una edificación sobre arcilla, primero estudio el grado de consolidación que tiene para estar seguro, ¿no?, que con la carga que le voy a poner, las deformaciones al término de mi obra, ahí se van a quedar y no van a seguir aumentando. Con la arena no pasa eso. Con la arena ustedes construyen, imagínense que se asentó 3 centímetros. De aquí en 20 años se ausentará 1 o 2 milímetros más. No más va a pasar. Con la arcilla pasa al revés, ¿no? En el momento se asienta una cantidad y en el tiempo se asienta más. Y si esa arcilla está sometida a agua, ¿no? O sea, ahorita la tienen seca, es muy dura, es difícil de cortar, la gente dice es un suelo bueno, pero llueve y se vuelve una masa. Entonces, esa arcilla que se volvió una masa, hace que su cimentación empiece a asentarse, ¿no? Entonces, probablemente el volumen de material que has empleado para el ensayo no era un volumen suficiente para que puedas alcanzar el comportamiento esperado y puedas obtener cuánto es el ángulo de fricción. O sea, todas las arenas tienen ángulo de fricción. Es imposible que una arena no lo tenga. O sea, todas las arenas tienen un ángulo de fricción. Por muy bajo que sea, puede ser 15 grados, 14 grados, pero lo tiene. Una grava va a tener un ángulo de fricción más grande. Algunos llegan hasta 40 grados, por ejemplo. Pero no se puede afirmar que las arenas no tengan ángulo de fricción. Cuando, por ejemplo, ustedes hacen el ensayo del límite líquido, por ejemplo, perdón, el límite plástico, lo que hacen es conformar unas barritas, ¿no?, que las empiezan a frotar contra un vidrio hasta que se parten. Ese ensayo, que me permite conocer cuándo pierde plasticidad, lo hago normalmente para las arcillas, ¿no? En una arena jamás voy a encontrar plasticidad, ¿no? O sea, por más que le ponga agua, le baje, le sube el agua, jamás voy a poder formar esa barrita en la arena. Entonces, para terminar este punto, ya nos queda muy poquito tiempo, las arenas sí tienen ángulo de fricción, pueden tenerlo muy bajo, sí puede ser, pero si estuviese en contacto con agua, además estuviese saturada, pierde capacidad, ¿no? O sea, esta zapata, si lo hice en un ángulo de 17 grados, es la azul. Pero ¿qué pasa si el ángulo de fricción es 17 grados, pero además tengo agua, ¿no? ¿Qué pasa si además tengo agua, ¿no? Más agua. O sea, está saturada la arena, ¿no? Entonces probablemente la zapata ya me dé por aquí, ¿no? Me va a salir una cosa enorme. ¿Ok? Entonces, las arenas tienen capacidad baja o alta y pueden reducir más su capacidad si están saturadas en agua o sumergidas en agua, pero los materiales de relleno que solemos emplear aquí generalmente son materiales granulares. Y la teoría que vamos a revisar en función a lo que el sílabo nos pide es para rellenos granulares. Efectivamente, como preguntaban al principio, si lo que yo rellenase acá fuese un suelo, una arena arcillosa, un SC, por ejemplo, estas expresiones que estamos usando no son aplicables de manera directa. ¿Por qué? Porque estas solamente consideran phi. Ustedes han visto aquí, estas fórmulas están en función solamente del ángulo de fricción, pensando que son suelos friccionantes los rellenos. Si fuesen arcillas, tenemos que usar el valor de C también y la fórmula cambia. Solo vamos a desarrollar aquí problemas para suelos friccionantes por un tema de tiempo, porque según el sílabo, esto debió desarrollarse en la semana 2, ¿no? Pero ustedes ven que es mucha información,
toda la que venimos desarrollando para haberla hecho en 2 semanas. Pero algunos temas tenemos que darle un poquito más de prioridad y algunos dejarlos, los que ya no se pueden desarrollar por tener tiempo. Bien, para retomar esto y dejar claro, digamos, antes que cierre la hora, dejar claro lo referente a lo que es los factores de seguridad, ¿no? Los que puedan ya van colocando su asistencia, no se olviden. Entonces, para ir viendo este tema de los factores de seguridad, creo que quedó respondida la pregunta respecto a dónde se hace el equilibrio. Aquí tienen un punto O, ya en el video les ayuda a observar que es el punto opuesto al relleno, ¿no? Es el más alejado. Y cuando se hace equilibrio para ver dónde cae la resultante, tiene que ser en el centro de la zapata, desde donde mediré la excentricidad, ¿no? Aquí se está midiendo a la derecha. CL es la línea central o eje de la zapata, y E es la excentricidad hasta la resultante. ¿Qué diferencia En el tiene centro de esto? la base, ¿no? ¿Perdón? En el centro de la base, ¿no? Sí, o sea, este CL es el centro de la zapata, de la base, de todo el ancho. Entonces, ¿qué diferencia tiene este análisis con respecto al análisis de zapatas? Cuando hemos estudiado zapatas aisladas o combinadas. En las zapatas aisladas o combinadas no tomábamos en cuenta, por ejemplo, este peso P4, P5. ¿Por qué? Porque tanto en el lado derecho de la zapata como en el lado izquierdo teníamos el mismo peso de suelo. Y lo que hacíamos era, al Q admisible, le restábamos este relleno, ¿no? Un único relleno que estaba compuesto por terreno y zapata, y trabajábamos con esfuerzos netos. Pero eso era porque teníamos una superficie horizontal, ¿no? Una única superficie. Como aquí tengo dos superficies distintas, digamos, la diferencia que hay o el desbalance de cargas es enorme. Entonces tengo que considerar también este peso y el peso de la izquierda, en el caso quiera considerar los empujes pasivos o descartar este pequeño peso. Pero este no lo puedo dejar de considerar. Eso tengan presente, que hay una diferencia enorme en una sola cuestión, ¿no? Antes trabajamos en esfuerzos netos, aquí yo comparaba los esfuerzos versus el neto, ahora ya no. Voy a calcularlo contra el admisible. Ya no lo voy a restar de su F por H y por carga de piso, ya no lo voy a restar directo contra el, la carga admisible del terreno. Esos 3 factores son los que me dan la estabilidad interna. ¿Por qué se llama estabilidad interna? Cuando ustedes tengan que diseñar, imagínense que les piden diseñar un muro de contención aquí. Un muro aquí. Y el estudio suelo les dice a 1,40 m, la capacidad es tanto, el gamma es tanto, el ángulo phi vale tanto, la capacidad admisible es tanto. Tienen todos los datos del estudio suelo, desde el D sub F, pasando por el valor phi, el gamma y la capacidad admisible. Eso les va a permitir a ustedes verificar la seguridad contra el deslizamiento, contra el volteo y contra los esfuerzos transmitidos en la base. Pero ustedes tienen que pedir no un estudio de suelos con fines de cimentación, sino además, ojo, un estudio de estabilidad de taludes, que les asegure que esto nunca se va a cortar, ¿no? Que esto no se va a salir con todo y muro y se va a deslizar el talud. Entonces, esto generalmente los estudios suelos no lo tienen, ¿no? La mayoría de veces nos dan valores para diseñar al muro, pero solo la estabilidad interna y la estabilidad externa, eso es realmente labor del ingeniero de suelos. Entonces, cuando ustedes tengan que contratar un estudio de suelos en donde hayan taludes como estos, lo primero que tienen que advertir es: necesito 2 estudios de suelos. Uno, con fines de cimentación para poder diseñar mi zapata, y 2, con fines de estabilidad externa o estabilidad de taludes, en donde tú me digas el factor de seguridad durante un terremoto al deslizamiento de este talud es tanto, por ejemplo 1,8 o es 2, ¿no? Si por ejemplo es 1,1, yo voy a construir aquí un edificio arriba, ¿no? Probablemente no lo haga, ¿no? Porque sé que esto va a fallar. Entonces, ¿quiénes me van a dar estos límites? Me lo van a dar las normas. En la siguiente clase podemos revisar hasta 3 o 4 normas, respondiendo a la pregunta que hacían al principio, ¿no? ¿Por qué el factor es 1,5? ¿Por qué el factor es 1,2? Ya ustedes han visto
que el deslizamiento es lo primero que se presenta si la superficie es muy lisa, y el volteo ocurre después, ¿no? Pero el volteo es más dañino. Entonces, normalmente al volteo se le da un factor de seguridad más alto, porque es más dañino. Si esto gira así, y se viene de esta forma, pues esta superficie que era horizontal va a tender a moverse, ¿no? Y si aquí encima hay cualquier construcción, se va a dañar. Entonces, el factor de seguridad del volteo es más alto que el de deslizamiento porque ocasiona más daño, ¿no? Entonces, quiero alejarme lo más que puedo de ese límite. Aquí tienen los pesos, se ha dividido a la pantalla en un triángulo, un rectángulo, la zapata es un solo rectángulo, aquí hay un peso de relleno, un rectángulo y un triángulo además, y se está calculando los empujes laterales, ¿no? ¿Cuánto vale el empuje aquí en la base? Siempre dirán es igual al peso específico del relleno por la altura por K sub A. Y K sub A, recuerden que depende de las pendientes, de los ángulos beta, y etcétera, ¿no? Y del ángulo phi del terreno. Eso es la presión en la base. Si la altura es la mitad, aquí será la mitad. Pues, ¿no? Si la altura es la cuarta parte, la presión será la cuarta parte. Pero ¿cuánto es la suma de todas las presiones? O sea, ¿cuánto es H sub A? Es el área del triángulo, ¿no? Gamma S por H por K sub A por H otra vez sobre 2. ¿No? Por H sobre 2. Bien, y ahí nos quedaremos entonces. Alfaro, ¿sí? ¿Hay una inquietud? Y el H sub R, ingeniero, Esa la fuerza de fuerza de fricción. resistencia del deslizamiento. Usted dice que es igual a F, ese F, ¿cuál vendría a ser? No Ya. tengo. Esta fuerza que es igual. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaban un plano inclinado? Le ponían, por ejemplo, aquí un peso. Este era un peso P. Y tenían aquí un coeficiente de fricción que le llamaban así nu, ¿verdad? Y decían, ah, ok, entonces acá hay una fricción que va en sentido contrario de donde se puede mover, que es igual a P por nu. Aquí en suelo le llamamos F simplemente a este factor, ¿no? Que suele trabajarse como un máximo de 0.6, ese es el tope que usamos en suelo, y como la tangente de phi. O sea, el ángulo, perdón, el factor de fricción F, dicho de otra forma es, si aquí me llega una carga P, la sumatoria de todas estas cargas, HR es el 60% de P, por ejemplo, si es que F valiera eso. Imagínense al oso panda que vimos hace un rato, ¿no? Si el oso pesa 100 toneladas, para moverlo, es como decir 60 toneladas necesito para poder desplazarlo, porque por su peso propio y la fricción, no lo voy a poder mover con menor fuerza, ¿no? El tope es 0.6, pero se calcularía como tangente de phi. En algunas, Entonces el F va a ser la sumatoria de todos los pesos, ¿verdad? aquí estoy colocando F, es la P, este P sería la sumatoria, ¿no? El P de la formulita que estoy colocando es la suma de todos los Claro. pesos que El llegan peso de la base, del sobre esta suelo. base, sobre esta base, ¿no? Sobre esta base hay una serie de pesos, desde el 1 hasta el 5, creo. A ver, tengo 4, 5, 3, sí, hay 5 pesos aquí que hemos considerado. Bien, ahí nos quedamos. La siguiente sesión completaríamos esto, espero de una manera rápida, revisar un par de problemas para que de todas maneras podamos entrar al tema siguiente en la otra semana también, ¿no? Sus notas están colgadas en el Drive. Si hubiera alguna inquietud, vía mensajes me hacen alguna consulta. Ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. Hasta luego.